Bien, entonces hoy quiero hablar sobre algo a lo que creo que casi nadie le está prestando atención en este momento. Y eso honestamente me parece fascinante porque cuando entiendes lo que realmente está ocurriendo, te das cuenta de que la historia más importante de esta guerra no son las bombas cayendo sobre Teherán, no son los misiles sobre el Golfo, ni siquiera es el estrecho de Hormuz. La historia más importante de esta guerra es lo que China está haciendo, o más exactamente, lo que China no está haciendo, porque China está sentada en silencio, no está lanzando misiles, no está enviando tropas, no está amenazando a nadie, solo está observando, y mientras observa, está ganando, ganando de una manera que podría moldear los próximos 50 años de la historia mundial. Bien, antes de empezar, quiero responder a algunos comentarios. Muchos de ustedes escriben cosas como propaganda china, él siempre elogia a China, típico chino. Bien, yo soy profesor, analizo patrones y datos. Ese es literalmente mi trabajo. Así que aquí tienen mi desafío. Si mis datos están equivocados, díganmelo. Escriban en los comentarios. Profesor, sus datos son incorrectos. Aquí están los datos reales. Los leeré. Me corregiré. Pero si no pueden encontrar nada incorrecto en los datos, entonces no hablen de mi identidad. Hablen del argumento, porque atacar a la persona no es pensar, es evitar pensar. ¿Entendido? Ahora sí, comencemos. Quiero guiarlos por esto con mucho cuidado porque para entender lo que China está haciendo, primero necesitan entender el juego que se está jugando. Y el juego es bastante simple. Es un juego sobre petróleo, sobre quién controla el petróleo y sobre lo que le sucede al país que controla ese petróleo. Empecemos desde el principio. Piensen en esto. ¿Cuál es el recurso más importante del mundo actual? Algunas personas dirán semiconductores, otras dirán agua, otras dirán minerales de tierras raras. Pero si realmente lo piensan con calma, la respuesta sigue siendo el petróleo, porque el petróleo mueve todo, mueve fábricas, mueve barcos, mueve camiones, mueve aviones, mueve ejércitos. Sin petróleo, la economía global se paraliza. Sin petróleo, las guerras no pueden librarse. Sin petróleo, la civilización moderna, tal como la conocemos, deja de funcionar. Y aquí está la clave que quiero que entiendan. El país que controla el flujo del petróleo no solo controla la energía, controla la economía mundial, controla el comportamiento de otros países, controla quién se vuelve rico y quién se vuelve pobre. Esto es lo que Estados Unidos entendió después de la Segunda Guerra Mundial y por eso construyó el sistema del petrodólar. Déjeme explicar rápidamente el petrodólar. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hizo un acuerdo con Arabia Saudita. El acuerdo era muy simple. Arabia Saudita vendería todo su petróleo en dólares estadounidenses, solo en dólares estadounidenses, no en libras, no en francos, ninguna otra moneda, solo dólares. A cambio, Estados Unidos protegería a la familia real saudita y garantizaría que siguiera en el poder. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque si todo el mundo necesita comprar petróleo en dólares estadounidenses, entonces todo el mundo necesita dólares estadounidenses. Y si todo el mundo necesita dólares, entonces Estados Unidos puede imprimir tantos dólares como quiera y el resto del planeta seguirá aceptándolos. Esto significa que Estados Unidos puede tener déficits gigantescos, puede endeudarse sin límites, puede financiar el ejército más grande del mundo, puede construir un imperio financiero alrededor de Wall Street. Ese es el verdadero secreto del poder estadounidense, no los portaaviones, no las armas nucleares, ni siquiera la tecnología. El verdadero secreto es el sistema del petrodólar. El dólar es la moneda del petróleo y por eso el dólar domina el mundo. Ahora ya entienden por qué controlar el petróleo es tan importante. Quien controla el petróleo controla el dólar
Y quien controla el dólar controla el mundo. Entonces hagamos la siguiente pregunta. ¿Quién representa hoy la mayor amenaza para el sistema del petrodólar? China. Y aquí quiero que piensen como estrategas, no como periodistas, no como políticos, como estrategas. China es el mayor importador de petróleo del planeta. Cada día importa aproximadamente 11 millones de barriles de petróleo. Piensen en esa cifra, 11 millones de barriles diarios. Toda la economía china, sus fábricas, sus ciudades y su ejército funcionan gracias al petróleo importado. Y aquí viene la parte importante. Durante la última década, China ha estado haciendo algo extremadamente inteligente. Ha estado comprando petróleo iraní, no en dólares estadounidenses, sino en yuanes chinos, y además con descuento. Debido a las sanciones estadounidenses, Irán no puede vender libremente su petróleo en el mercado internacional, entonces lo vende discretamente a China a precios reducidos, y China paga en yuanes, no en dólares. El año pasado, antes de que comenzara esta guerra, China estaba comprando aproximadamente 1.38 millones de barriles diarios de petróleo iraní. Eso representaba cerca del 13% de todas las importaciones petroleras de China, y gran parte de este comercio se hacía en secreto utilizando banderas falsas. Los barcos que transportaban petróleo iraní se detenían en Malasia o Indonesia, cambiaban documentación y luego llegaban a China etiquetados como petróleo malasio o indonesio. Así conseguía China petróleo barato mientras evitaba las sanciones estadounidenses. Pero no se trata solo de Irán. China también tenía a Venezuela. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, y Venezuela, igual que Irán, estaba bajo sanciones estadounidenses. Y Venezuela, igual que Irán, vendía petróleo a China con descuento y en yuanes. Así que China había construido un sistema muy elegante: petróleo barato proveniente de países sancionados, pagado en yuanes y no en dólares. Y eso es un ataque directo al sistema del petrodólar, porque cada barril negociado en yuanes es un barril que ya no necesita dólares, y si suficientes barriles comienzan a comerciarse en yuanes, el dólar empieza a perder su dominio global. Los estadounidenses entendieron perfectamente esto, y aquí es donde quiero que presten muchísima atención, porque esta es una de las verdaderas razones detrás de esta guerra. Déjenme explicarlo correctamente porque creo que la mayoría de la gente está completamente confundida sobre lo que realmente está ocurriendo. La explicación oficial de la guerra es sencilla. Irán tiene ambiciones nucleares. Irán amenaza a Israel. Irán apoya grupos armados. Esas son las razones que Trump presentó públicamente. Y sí, hasta cierto punto, esas cosas son ciertas, pero no son la razón principal. La verdadera razón es el petrodólar. Piensen en lo que hizo Estados Unidos en los 2 meses previos a esta guerra. Primero, en enero, Estados Unidos actuó contra el gobierno venezolano y tomó control sobre activos petroleros venezolanos, reduciendo el flujo de petróleo hacia China. Luego, en febrero, comenzó esta guerra contra Irán, afectando también el petróleo iraní que llegaba a China. En apenas 2 meses, Estados Unidos redujo más del 20% de las importaciones petroleras de China. Eso no es casualidad, es estrategia. La guerra contra Irán también es una guerra contra el suministro energético chino. Estados Unidos está intentando debilitar la economía china cortándole el acceso al petróleo barato. Ahora, un periodista miraría esto y diría: perfecto, entonces Estados Unidos está perjudicando a China. Pero un estratega hace otra pregunta: ¿está funcionando realmente esta estrategia? ¿Y qué sucede después? Y aquí es donde todo se vuelve realmente interesante. Cuando comenzó la guerra, Estados Unidos esperaba que China reaccionara con pánico. Pensaban que Pekín correría desesperadamente a buscar nuevas fuentes de petróleo,
y que la pérdida repentina de una gran parte de sus importaciones energéticas provocaría debilidad económica. Pero eso no fue lo que ocurrió. China estaba preparada desde hacía años para un escenario como este. Primero, China ya había construido enormes reservas estratégicas de petróleo. Antes del conflicto, había almacenado suficiente crudo para mantener funcionando su economía durante meses, incluso si las importaciones se detenían por completo. Puertos como Dalian y Zhoushan, junto con gigantescas instalaciones subterráneas, formaban parte de un plan silencioso diseñado precisamente para enfrentar una crisis energética global. Segundo, China tenía a Rusia como respaldo. Rusia ya suministraba una parte importante del petróleo chino y también operaba fuera del sistema dominado por el dólar. Cuando el petróleo iraní y venezolano fue afectado, China simplemente incrementó sus compras a Moscú, asegurando el flujo energético necesario para mantener activa su economía. Tercero, y quizá lo más importante, China logró evitar el colapso económico. Hubo aumentos temporales en costos de transporte y algunas interrupciones menores, pero las fábricas siguieron funcionando. La economía se adaptó rápidamente porque el país llevaba años preparándose para este tipo de presión externa. Mientras tanto, Estados Unidos comenzó a enfrentar un problema diferente. Los estados del Golfo observaron cómo drones y misiles iraníes golpeaban infraestructura crítica pese a la presencia militar estadounidense. Y entonces surgió una duda peligrosa. Si Washington no podía protegerlos completamente ahora, ¿podría hacerlo en el futuro? Esa pérdida gradual de confianza está debilitando lentamente la base del sistema del petrodólar y creando un espacio que China está aprovechando silenciosamente. Ahora quiero introducir un concepto fundamental porque creo que este concepto explica absolutamente todo. En geopolítica, lo más importante no es necesariamente lo que haces. Lo más importante es lo que otros creen que eres capaz de hacer. A eso se le llama credibilidad. Y la credibilidad, una vez perdida, es extremadamente difícil de recuperar. La credibilidad estadounidense en Oriente Medio está siendo dañada por esta guerra, no porque Estados Unidos esté perdiendo cada batalla, sino porque no está logrando sus objetivos estratégicos. Se suponía que la guerra sería rápida, se suponía que Irán cedería, se suponía que el estrecho de Hormuz volvería a operar normalmente. Nada de eso ha ocurrido. Irán sigue resistiendo, el estrecho continúa bajo tensión y los drones iraníes siguen golpeando objetivos del Golfo. Cada día que pasa, los estados del Golfo confían menos en Estados Unidos y menos en el acuerdo del petrodólar. El trato era simple. Nosotros apoyamos el sistema del dólar y ustedes nos protegen. Y Estados Unidos ya no parece capaz de cumplir completamente esa promesa. Y ahora, dentro de este vacío de credibilidad, China está entrando lentamente y lo está haciendo de forma extremadamente inteligente, silenciosa, sin disparar un solo tiro. ¿Qué está haciendo exactamente China? Primero, China se está presentando como la potencia responsable que pide paz, mientras Estados Unidos bombardea y mientras Israel combate. El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, habla constantemente con Irán, Israel, Rusia y los estados del Golfo, pidiendo negociaciones, diálogo y alto el fuego. Piensen en cómo se ve eso desde la perspectiva del Golfo. Estados Unidos está involucrado en una guerra que ha traído inestabilidad a la región. China aparece como el actor que intenta detenerla. ¿Cuál de los dos parece más responsable? Segundo, China ayudó en las conversaciones de alto al fuego. Incluso funcionarios estadounidenses reconocieron contactos diplomáticos de alto nivel entre Washington y Pekín relacionados con las negociaciones. Trump llegó a mencionar públicamente que China
ayudó a llevar a Irán a la mesa. Eso es extraordinario. China está construyendo la imagen de pacificador global mientras Estados Unidos aparece como el arquitecto del conflicto. Y tercero, este es el movimiento más importante de todos. China ahora está hablando con absolutamente todos: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y otros estados del Golfo afectados por esta guerra, y les está ofreciendo algo muy atractivo, una alternativa, un tipo diferente de relación, porque aquí está la realidad. Los estados del Golfo necesitan garantías de seguridad, necesitan protección. Y si Estados Unidos ya no parece completamente confiable, entonces inevitablemente surge otra pregunta: ¿quién más puede ocupar ese espacio? Y la respuesta que lentamente empieza a aparecer es China. China es el mayor comprador de petróleo del planeta. Los estados del Golfo necesitan compradores. China necesita energía. Y China les está ofreciendo algo que Estados Unidos nunca ofreció completamente: comercio sin exigencias políticas, inversión sin intentos de cambio de régimen y cooperación económica sin ocupación militar. Bien, ahora quiero guiarlos hacia las consecuencias a largo plazo, porque aquí es donde la mayoría de los analistas dejan de mirar demasiado pronto. Observan el corto plazo y dicen: China perdió parte de su suministro de petróleo, los costos energéticos aumentaron, Estados Unidos está perjudicando a China. Pero esa interpretación pierde completamente el punto principal, porque este no es un juego de meses, es un juego generacional. Piensen en una partida de ajedrez. A veces un jugador sacrifica una pieza importante para construir una posición que garantice la victoria más adelante. En el corto plazo parece una pérdida, pero 3 movimientos después, el tablero completo cambia. Eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Sí, China perdió parte del petróleo iraní y venezolano. Sí, hubo presión económica temporal, pero mientras Estados Unidos celebra pequeñas victorias inmediatas, está pagando un costo estratégico mucho más grande. Estados Unidos está consumiendo enormes cantidades de recursos militares en Oriente Medio: sistemas Patriot, THAAD, F-35 y misiles de precisión están siendo utilizados constantemente. Cada interceptor disparado sobre el Golfo es un interceptor menos disponible para el Pacífico. Cada misil usado cerca del estrecho de Hormuz es un misil menos para defender Taiwán. Y lo más importante es que estas armas no pueden reemplazarse rápidamente. El complejo militar industrial estadounidense está diseñado para generar ganancias, no para producir armamento masivamente en tiempo récord. Construir baterías Patriot o producir nuevos F-35 toma años. Mientras tanto, China está observando silenciosamente. Está estudiando cada debilidad revelada por esta guerra. Está tomando nota de qué sistemas estadounidenses funcionan, cuáles fallan y qué tácticas no producen resultados. Esa información es extremadamente valiosa, porque China sabe que el verdadero conflicto estratégico del futuro será el Pacífico y Taiwán, pero la consecuencia más importante no es militar, es financiera y geopolítica. Los estados del Golfo están comenzando lentamente a replantearse su relación con Estados Unidos. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar construyeron durante décadas el sistema del petrodólar, vendiendo petróleo en dólares y reciclando esos ingresos dentro del sistema financiero estadounidense. Pero ahora observan algo preocupante. Estados Unidos ya no parece capaz de garantizar completamente su seguridad. Irán ha demostrado que puede golpear infraestructura crítica usando drones y misiles relativamente baratos. Y aunque Estados Unidos sigue siendo militarmente poderoso, los líderes del Golfo están viendo que incluso Washington tiene límites. Esa duda es peligrosa porque el sistema del petrodólar depende de confianza. Si los estados del Golfo empiezan a perder confianza en la protección estadounidense,
comenzarán inevitablemente a diversificar sus alianzas y ahí es donde China entra en escena. China ofrece algo muy atractivo para esas monarquías del Golfo: comercio sin presión política, inversión sin intentos de cambio de régimen y cooperación económica sin ocupación militar. China simplemente compra petróleo, paga de manera estable y construye relaciones a largo plazo. Eso hace que lentamente algunos países del Golfo consideren vender parte de su petróleo en yuanes. No todo de inmediato, pero gradualmente. Y cuando eso ocurra, el sistema del petrodólar empezará a agrietarse. No colapsará de la noche a la mañana. Los sistemas globales no funcionan así, pero las grietas, una vez iniciadas, tienden a expandirse. Aquí es importante entender cómo funciona realmente el sistema mundial. El poder estadounidense no se basa solo en portaaviones o bases militares. También depende de la confianza global en el dólar. El dólar domina porque el petróleo se comercia en dólares y porque los aliados de Estados Unidos creen en la estabilidad del sistema liderado por Washington. Pero cuando la credibilidad estadounidense se debilita, también se debilita la confianza financiera. China entiende perfectamente esta dinámica, por eso lleva años construyendo alternativas. El comercio petrolero denominado en yuanes ha crecido constantemente durante la última década. Hace años era insignificante. Ahora una gran parte de las importaciones energéticas chinas ya se pagan en yuanes. Pekín también lanzó contratos petro-yuan en la Bolsa Internacional de Energía de Shanghái, permitiendo comprar y vender petróleo usando moneda china. Cada vez más países sancionados o cansados de depender del dólar participan en estos sistemas alternativos. Rusia, Irán y Venezuela ya lo hacen, y algunos actores de Oriente Medio comienzan lentamente a explorar esas opciones. Paradójicamente, varias decisiones estadounidenses terminaron fortaleciendo este proceso. Al flexibilizar ciertas restricciones petroleras para controlar los precios globales, Washington permitió que Irán generara enormes ingresos energéticos. Parte de ese dinero terminó fortaleciendo aún más las conexiones económicas entre China e Irán. Así, muchos movimientos diseñados para debilitar a Pekín terminaron empujando a China a acelerar la construcción de redes energéticas alternativas. Además, China está usando esta presión para transformarse internamente. Está invirtiendo masivamente en energía renovable, energía nuclear y vehículos eléctricos. Produce más paneles solares que el resto del mundo combinado y lidera la transición hacia nuevas tecnologías energéticas. Cada amenaza al suministro petrolero hace que China busque mayor independencia y menor dependencia del sistema dominado por el dólar. Ahora bien, ¿qué ocurrirá después? Nadie puede predecir el futuro con absoluta certeza, pero observando patrones históricos y lógica estratégica, algunas tendencias parecen claras. Esta guerra eventualmente terminará porque mantenerla se vuelve cada vez más costoso para la economía global. Los altos precios del petróleo afectan a consumidores estadounidenses, europeos y asiáticos. Además, Irán no ha colapsado rápidamente como muchos esperaban. Eso significa que tarde o temprano aparecerá presión política para negociar. Cuando el conflicto termine, Estados Unidos probablemente seguirá siendo una superpotencia, pero estructuralmente más débil. Sus reservas militares estarán parcialmente agotadas. Su credibilidad en Oriente Medio habrá disminuido. Sus relaciones con algunos aliados del Golfo serán más frágiles y su capacidad para sostener el sistema del petrodólar habrá sufrido daño gradual. China, por el contrario, saldrá fortalecida estratégicamente, habrá demostrado paciencia, habrá evitado involucrarse militarmente, habrá profundizado relaciones tanto con Irán como con los estados del Golfo y habrá usado el conflicto para avanzar aún más hacia la desdolarización
y la independencia energética. Esto conecta con una idea todavía más profunda sobre cómo funciona el poder en el siglo XXI. Durante el siglo XX, el poder era principalmente militar. El país dominante era el que tenía más tanques, más bombas y más soldados, pero en el siglo XXI el poder es estructural. El país más poderoso es el que controla las redes esenciales: comercio, energía, manufactura, finanzas y tecnología. Y aquí China tiene una ventaja enorme. La iniciativa de la Franja y la Ruta conecta a más de 140 países mediante puertos, carreteras, ferrocarriles y oleoductos. China produce cerca del 30% de los bienes manufacturados del planeta, controla gran parte del suministro mundial de minerales de tierras raras y está construyendo redes energéticas que conectan Asia Central, Rusia, Irán y Oriente Medio. Estados Unidos sigue concentrado en guerras militares visibles. China está construyendo silenciosamente estructuras permanentes. Por eso la diferencia entre ambas estrategias es tan importante. Estados Unidos responde de forma directa, identifica una amenaza y la confronta militarmente. China actúa de forma más paciente, expandiendo lentamente su posición económica, energética y diplomática hasta volverse indispensable para el sistema global. Es como la diferencia entre las damas y el Go. En las damas buscas eliminar piezas rápidamente. En el Go buscas rodear territorio y construir una posición tan fuerte que el adversario eventualmente quede sin movimientos efectivos. China no necesita derrotar militarmente a Estados Unidos para ganar influencia global. Solo necesita construir redes alternativas, fortalecer relaciones económicas y esperar pacientemente mientras Washington agota recursos, credibilidad y alianzas. Y por eso muchos historiadores probablemente verán esta etapa no necesariamente como una derrota militar inmediata para Estados Unidos, sino como el momento en que comenzó lentamente el fin de la era de dominio absoluto estadounidense y el inicio de un mundo más multipolar donde China ocupa el centro de las redes económicas más importantes del planeta.